Continuamos con las presentaciones y en este caso vamos a hablar de la pintura barroca en Italia y en dos países europeos, tanto en Flandes como Holanda. A lo largo de esta presentación vamos a analizar las dos principales corrientes pictóricas que tienen lugar en Italia, es decir, el naturalismo y el clasicismo. Hablaremos del concepto del tenebrismo, así como también las diferentes tendencias estilísticas que nos vamos a encontrar en la pintura para finalizar en cuanto a lo que es la introducción general, para hablar de las principales características pictóricas y de la enorme variedad temática que presenta la pintura barroca en estos territorios. Posteriormente vamos a centrarnos en Italia, donde destacaremos a la figura de Caravaggio y de los hermanos Carracci, en concreto hablaremos de la obra de Aníbal de Carracci y posteriormente hablaremos de el siglo de oro en los Países Bajos, donde vamos a destacar tanto a la figura de Rubens como a la figura de Rembrandt. Por lo tanto, sin más dilaciones, vamos a pasar a hablar de la pintura barroca. Bien, como os he dicho, el barroco eh, va a contar, el barroco italiano va a contar con dos grandes tendencias pictóricas. Por un lado, tenemos el naturalismo y el tenebrismo. Aquí nos vamos a centrar en la definición de el naturalismo, bueno, entendido como como un realismo exacerbado. Por su parte, cuando hablamos del tenebrismo, pues tenemos que decir que se caracteriza por violentos contrastes de luces y sombras mediante el empleo de un foco luminoso artificial que hace que una parte de la composición tenga luminosidad mientras que el resto queda en penumbra. Por lo tanto, esto contribuirá enormemente a aumentar el dramatismo de la obra. En cuanto a las tendencias, en primer lugar tenemos que hablar del clasicismo, entendido como un naturalismo idealizado, igual que en el Renacimiento del siglo XVI, aunque prefiera el empleo de modelos bellos, aunque no necesariamente idealizados. La otra tendencia, ya os he hablado de ella, del naturalismo, pero para profundizar más en su conocimiento, deciros que el naturalismo se entiende como, bueno, todas aquellas manifestaciones artísticas en las que se representan las cosas con la mayor fidelidad posible a la realidad. Esto implica, por ejemplo, que temas como la fealdad o la vejez tengan cabida dentro del arte. Por lo tanto, el naturalismo es el polo opuesto al idealismo. Y por otro lado, nos encontramos con la tendencia realista, donde precisamente pues, se busca aproximarse lo más posible a la realidad, pero de una manera un tanto más moderada. También va a existir una tendencia costumbrista en la que se representarán pues escenas propias de la vida cotidiana que no necesariamente tienen que ser grandes acontecimientos políticos ni tienen que ser grandes temas mitológicos, religiosos, sino el costumbrismo nos habla, pues bueno, de escenas que los pintores verían en su día a día cotidiano, como por ejemplo esta obra de Murillo de niños jugando a los dados que posteriormente, cuando hablemos de la pintura barroca española, analizaremos de manera pormenorizada. También existe una tendencia exuberante en donde se pretende, bueno, exaltar decorativamente la composición pictórica y
en la que viene como anillo al dedo la temática fundamentalmente mitológica, como esta obra que tenemos en pantalla de el pintor Pedro Pablo Rubens. De esta manera, deberíamos de hablar fundamentalmente de qué temas van a ser los más destacados dentro de la pintura barroca. Comentaros que evidentemente en el barroco asistimos a un predominio de lo religioso en los países católicos mediante la representación de la vida de los santos, mientras que en los países protestantes se va a desarrollar temas bíblicos o evangélicos. Por otro lado, pervive la temática mitológica y además el retrato se hace de cuerpo entero, aunque también aparece el retrato de grupo. También asistimos a un desarrollo del paisaje y surge o aparece el bodegón, también conocido como naturaleza muerta, que representa frutas, viandas o objetos inanimados que sirven para decorar las estancias burguesas. Algunas veces estos bodegones o naturalezas muertas están dotadas de simbología religiosa. Y por último, se desarrolla también una temática de género con temas basados en las tradiciones o las costumbres populares. En cuanto a las características generales de la pintura barroca, en primer lugar tenemos que hablar de la técnica, donde nos encontramos con un mantenimiento de la pintura al fresco, pero también el desarrollo del óleo sobre lienzo, ya que estamos en un momento en el que se va a generalizar el cuadro de altar. En cuanto a la temática, lo hemos dicho antes, por lo tanto no tenemos que repetirlo. Temática religiosa, temática mitológica, surge el retrato y por otro lado también se desarrolla el paisaje, ¿de acuerdo? Y por supuesto la naturaleza muerta o el bodegón. También cobra especial importancia pues la pintura costumbrista, la pintura que representa escenas de género. Bien, otra característica muy importante de la pintura barroca es la que hace referencia al color, que, bueno, nos permite hablar de una mayor importancia del color sobre la línea. Con respecto a la luz, deciros que se convierte en un instrumento de capital importancia. Una luz que se concibe como la fusión del blanco y el negro, es decir, el claroscuro, y esta obsesión por la luz va a dar pie a que se utilice o a que se aplique el tenebrismo. Con respecto a las composiciones, comentaros que están llenas de dinamismo, plasma perfectamente el movimiento, lo que se traduce en composiciones complejas, desequilibradas, donde nos vamos a encontrar con una enorme cantidad de diagonales, incluso también unos violentos escorzos. La línea, bueno, de lo que os he dicho, de lo que refleja perfectamente el movimiento. Hablábamos de una pintura realista, es decir, que intenta aproximarse lo más fiel posible a la realidad, también entendida como naturalismo, y por otro lado tenemos que hablar de una decoración ilusionista que sirve para decorar los techos, las paredes, las cúpulas, mediante falsa arquitectura donde se van a representar a diferentes personajes que parece que están flotando, que parece que flotan ingrávidos en el espacio, ¿no? También indicaros que este realismo pleno nos permite hablar, bueno, de una pintura que llega a mostrar los aspectos más dolorosos de la vida, y este realismo
pleno precisamente viene impuesto por la Iglesia con el fin de que los santos se convirtiesen en ejemplos para el pueblo que deben o que deberían convertirse en el modelo a seguir por esto. Evidentemente, este realismo está íntimamente relacionado con una pintura que muestra la expresión de los sentimientos de los personajes que representan, ya que el artista barroco, el pintor barroco, lo que pretende es hacer al espectador partícipe de la obra. Por último, y no menos importante, es la representación del espacio mediante la perspectiva aérea, que, como sabéis, degrada a los objetos en tamaño y nitidez, o sea, el esfumato, en un intento del pintor barroco por captar la atmósfera que se encuentra en el cuadro. Antes de meternos en materia, os presento en esta diapositiva las principales escuelas pictóricas que vamos a trabajar en este tema. Por un lado tenemos en la escuela italiana representada por Caravaggio y Carracci, la escuela holandesa en la que simplemente vamos a trabajar con Rembrandt. Pues bueno, lo que os decía, ¿no? Vermeer es un extraordinario pintor, también holandés, autor de la obra La Encajera. También destaca Rubens en la escuela flamenca, y en la escuela española tenemos a interesantes pintores como los andaluces Velázquez y Murillo, aunque también destaca mucho la pintura de Ribera y de Zurbarán. De esta manera vamos a pasar a hablar de la pintura barroca en Italia, donde sin lugar a dudas los dos grandes protagonistas son por un lado Caravaggio y por otro lado Annibale Carracci. Con respecto a Caravaggio, lo primero que tenemos que decir es que su nombre original es Michelangelo Merisi. Fue un pintor de vida turbulenta y apasionada, y por supuesto es el gran maestro del naturalismo barroco, que como ya os dije en la introducción, consiste en un realismo exacerbado. Entre las principales características que definen a la obra de Caravaggio como máximo representante del naturalismo son las siguientes. En primer lugar, representaba los grandes misterios religiosos con personajes feos y desagradables, y en segundo lugar desarrolló el tenebrismo, que consiste en intensos contrastes entre luces y sombras, de modo que las partes que quedan iluminadas dentro del cuadro destacan especialmente sobre las que no están iluminadas. Las luces dirigidas suelen atravesar diagonalmente el lienzo. Por lo tanto, este tenebrismo, a fin de cuentas, lo que va a contribuir es aumentar o incrementar el dramatismo en la obra. De esta manera, vamos a hablar de la obra más importante de Caravaggio. En primer lugar, tenemos esta Festa de frutas, realizada entre el año 1597 y 1598. Es una obra que entra dentro del género de la naturaleza muerta o bodegón. Destaca por un especial hincapié en la espacialidad establecida por la colocación de la cesta, que sobresale ligeramente del plano en el que está apoyada. Vemos una manzana agusanada, las resquebrajaduras del higo maduro, la hoja seca y retorcida, elementos que relacionan la composición con la fidelidad, con la naturaleza de lo real. En esta obra, realizada entre 1595 y 1596, pintó a un joven que tañía un laúd, que parece vivo y real, con un jarro de flores lleno de agua, dentro del cual se veía excelentemente el reflejo de una ventana.
El tema se realiza cuando Caravaggio vivía con el cardenal Francesco del Monte, excelente músico, atento estudioso de las nuevas teorías en el terreno musical y poseedor de una gran colección de instrumentos musicales y partituras. Destaca el perfecto escorzo del laúd y de los instrumentos que se encuentran sobre la mesa. Destaca también la morbidez del movimiento de la mano y el aliento vital que exhala la boca entreabierta del tañedor. Nos reconduce a la representación del natural que era empeño de Caravaggio. En la cena de Maús del año 1601-1602, representa el momento en el que los tres discípulos reconocen a Cristo resucitado en su compañero de mesa cuando éste bendice el pan. Pero a la habitual adhesión a lo real, visible en los ropajes modernos de los tres discípulos, en la ambientación más cercana a una hostería que a un lugar sagrado o en el cesto de frutas en equilibrio hacia nosotros, Caravaggio emplea un lenguaje llano y natural, lejos de la retórica contrarreformística. Y la luz nos permite ver mejor el mantel, la base del jarrón de cristal y permite captar la gestualidad, como el brazo de Cristo extendido hacia adelante en un extraordinario escorzo. La crucifixión de San Pedro, ejecutada entre el año 1600 y 1601, es una composición realizada sobre unas pocas líneas diagonales de referencia, válida para capturar la sosegada tensión muscular de cada uno de los tres tunantes y la mirada absorta de Pedro. La neta luz que se proyecta sobre la composición se opone al oscuro fondo. Es una luz que realza los poderosos volúmenes, acaricia los tonos terrosos y hace resplandecer los blancos de los paños, creando marcadas sombras que se dejan ver en el suelo, donde aparecen los símbolos del martirio. En la conversión de San Pablo, realizada entre 1600 y 1601, la composición se sitúa dentro de la cálida atmósfera del retablo y parece dominada por la naturaleza y la calma del caballo que sujeta el escudero, al cual se contrapone la actitud escorzada de Pablo, con los brazos estirados para acoger la revelación divina, representada por los rayos de luz procedentes del ángulo superior derecho, única concesión a lo sobrenatural. En San Mateo y el ángel vemos, bueno, primero que lo ejecuta en 1602. Concretamente lo realizó en un plazo de 3 meses y medio por un precio de 50 escudos. Las dos figuras del santo y el ángel están colocadas en un plano elevado, en la base de la composición. El viejo santo aparece revestido de la sabiduría de la edad y el ángel baja volando de lo alto. Se detiene y parece discutir con el evangelista con un gesto inspirado en la retórica. En la vocación de San Mateo, de 1599 al 1600, representa dos ambientes distintos, la calle y la sala, y crea una composición de carácter narrativa en la que los personajes están llevando a cabo una acción. La escena se desarrolla en torno al gesto de Cristo que, señalando en la dirección de Mateo, halla eco en la posición de la mano de éste, cuya importancia es puesta de relieve por los personajes que le rodean. El gesto simbólico de Cristo
y la relación entre los dos grupos se refuerza por medio del haz de luz, que se origina fuera del campo visual por encima de la cabeza de Cristo. La luz le sirve a Caravaggio para evidenciar la diferencia entre los trajes modernos de Mateo y sus compañeros y los escasos atributos divinos del apóstol, descalzo y envuelto en un amplio manto de inspiración antigua, y de Cristo, cuya cabeza está coronada por el resplandor sutil de un hilo de oro. Lo que tenemos en pantalla es la Virgen de los Peregrinos, también conocida como la Virgen de Loreto. Vemos que es una mujer de pueblo con su hijo en brazos en la puerta de su casa, una casa romana corriente, y ante ella dos viandantes mal vestidos, con los pies descalzos y sucios y ropa remendada, los únicos signos de su condición, las manos juntas y los dos bastones de peregrino. Hay una clara influencia de Tiziano en el rojo aterciopelado del corpiño de la Virgen. La modelo, conocemos su nombre, es Magdalena Antonetti, llamada popularmente Lena. Era un personaje conocido en la ciudad. Había sido amante de muchos poderosos y su vida de cortesana le había causado problemas con la justicia no hacía mucho tiempo a cuando se realiza el cuadro. Esto precisamente provocó un alboroto al ser difícil de aceptar recogerse en oración delante de una figura tan poco reconducible a la esencia de la espiritualidad. En la muerte de la Virgen, Caravaggio presenta a una Virgen desprovista de todo atributo divino, salvo un sutil cerco dorado detrás de la cabeza. El cuadro más grande pintado jamás por Caravaggio en Roma fue rechazado, entre otras cuestiones, según dicen, porque había retratado a una cortesana amada por el artista o porque había pintado a la Virgen con poco decoro, hinchada y con las piernas descubiertas. Otras investigaciones apuntan a que tomó como modelo el cadáver de una mujer ahogada en las aguas del Tíber, el río que atraviesa Roma. Por eso es posible apreciar en el cuerpo de la Virgen el vientre prominentemente hinchado. Las 7 obras de misericordia se encuentran dentro de las obras que Caravaggio realiza en Nápoles y se convirtió en el encargo público más importante realizado en territorio napolitano. Se representan las 7 obras de misericordia, las 6 enunciadas por Cristo en el Evangelio de Mateo y la de enterrar a los muertos, que como consecuencia de la reciente carestía se había convertido en un grave problema para la ciudad. Se pagó por el lienzo 400 ducados en 1607. Organiza las 7 obras de la misericordia en una animada y compleja máquina teatral, inspirada en la vida de la calle. Las figuras se disponen en una directriz radial y el cirio del personaje del fondo aumenta la profundidad del cuadro. Este cuadro, la decapitación del Bautista, le sirvió a Caravaggio para ser nombrado caballero de la Orden de Malta, un rico collar de oro y 2 esclavos. Eso es lo que recibió por el cuadro. La violencia ya ha sido perpetrada. El cuello, como veis, está sangrando y con la sangre está escrita la única firma de Caravaggio que ha aparecido nunca en un cuadro suyo. San Juan está tumbado en el suelo y las 4 figuras, el verdugo y 4 ayudantes, se disponen en una perfecta simetría,
Con el verdugo agachado se corresponde la mujer inclinada con la bandeja y detrás de ellos los dos ayudantes están de pie, cada uno de ellos aislado en un gesto o expresión personal. La escena tiene lugar en lo que parece ser una calle de la época, que queda en la penumbra con respecto al foco luminoso que destaca el acto del martirio. Vamos ahora a hablar de la última obra que he seleccionado de Caravaggio. Nada más llegar a Messina, Caravaggio recibió un encargo por 1000 escudos. Le pagó la obra un hombre de negocios genovés, residente en Messina, llamado Lazzari, para el altar de la capilla que había adquirido hacía poco. Representa la escena como un friso clásico. Todos los participantes en el acontecimiento están en un único plano, Cristo señalando con el dedo, Lázaro semitendido en diagonal, la hermana desesperada y detrás de ellos la multitud que presencia el milagro. La luz procede de la izquierda, deja ver la figura de Cristo y cae de lleno sobre el enflanquecido desnudo de Lázaro, en el centro de la escena. Se realza el desnudo descarnado con gran precisión, percibiéndose las carnes blandas y los relieves óseos. Los paños, realizados a base de pinceladas largas, parecen inspirados en la escultura clásica. De esta manera pasaríamos a hablar de los Carracci y el clasicismo. Los hermanos Carracci se forman en la llamada Escuela Romano-Bolognesa. Son 3 hermanos, Ludovico, Agostino y Aníbale, que como ya os hablé en la introducción, son los máximos representantes del clasicismo del siglo XVII. ¿Qué es esto? Bueno, es un naturalismo idealizado de la misma forma que se había desarrollado durante el Cinquecento italiano. De los 3 hermanos, sin lugar a duda, el más famoso es Annibale Carracci, que trabajó en la decoración del Palacio Farnese de Roma, donde decoró la bóveda de la galería Farnese, que lleva su nombre, en el cual, bueno, pues destacan la representación de París y Mercurio, pero también destaca el triunfo de Baco y Ariana, que es lo que vamos a ver a continuación. Representa los amores del dios Baco y Ariadna, esta hija del rey Minos de Creta. La doncella había sido abandonada por el héroe Teseo en la isla de Naxos. Fue rescatada por el dios del vino con su cortejo y llevada al Olimpo, en donde vivió como su esposa. Como regalo de bodas, Baco le entregó una diadema de oro elaborada por Vulcano. Se trata de una decoración mural plena de falsas arquitecturas que utiliza para organizar los espacios, con figuras de dioses extraídos de la mitología clásica, para cuya realización es muy posible que Annibale Carracci se inspirara en la Capilla Sixtina. Con respecto al barroco en otros países europeos, en primer lugar nos vamos a centrar en Flandes, donde destaca la figura de Pedro Pablo Rubens, y también nos vamos a centrar en Holanda, donde destaca la figura de Rembrandt, que es el que aparece en pantalla. Pero antes tenemos que centrarnos en Pedro Pablo Rubens y concretamente en Flandes. En Flandes predominan los ideales de la Contrarreforma,
y, sin lugar a duda, la figura más importante fue Pedro Pablo Rubens, uno de los artistas más prolíficos de la historia del arte. Las características que definen a la pintura del genio de Flandes son, en primer lugar, asistimos a un dominio del color por influencia de la escuela veneciana que dota a la obra de una gran sensualidad con muchas formas curvas. En segundo lugar, nos encontramos con obras llenas de dinamismo. En tercer lugar, composiciones complejas, aunque no desordenadas. En este sentido, vamos a empezar analizando sus obras más importantes y nos detenemos en la que vemos en pantalla, que es El artista y su mujer. Ambos se encuentran al aire libre junto a una madreselva que simboliza el amor, enlazando sus manos en señal de armonía y concordia. La felicidad de ambos se manifiesta a través de sus rostros, mientras que por la riqueza de sus ropajes podemos deducir su elevada posición social. El pintor, como vemos, apoya su mano izquierda sobre la empuñadura de la espada como si fuera un auténtico caballero. Ambas figuras ocupan el primer plano, recibiendo una luz dorada que resbala por las ricas telas. La ejecución es detallada y cuidadosa, captando el maestro las calidades con precisión y exhibiendo buenas dotes como dibujante. El colorido empleado es intenso, ligeramente apagado por la hora del atardecer, aunque de gran brillantez. El realismo de los personajes, la minuciosidad del estilo y el colorido hacen de Rubens uno de los legítimos herederos de la tradición flamenca. En la elevación de la cruz, el maestro flamenco ha tomado como referencia compositiva la crucifixión de Tintoretto, pero acentuando más la diagonal que forma el cuerpo de Cristo. La potente anatomía de los sayones y sus escorzadas posturas están inspiradas en la estatuaria clásica y en Miguel Ángel, dos de sus fuentes favoritas. Para el claroscuro debemos buscar la inspiración en Caravaggio. La violencia, la tensión y el dramatismo están contenidos de manera espectacular. Los gestos de tensión se convierten en otro foco de atención, especialmente el rostro de Cristo, inspirado en el Laoconte. Los ojos de Jesús se dirigen hacia la parte superior de la escena, concretamente hacia la estatua de Dios Padre y los ángeles que remataban el retablo original. El descendimiento de la cruz es una obra de Rubens que se localiza en la Catedral de Amberes, en donde vemos que la luz se concentra en el cuerpo de Cristo y en la sábana con la que se va a envolver, al tiempo que describe una clara línea diagonal que se convierte en el eje compositivo del cuadro. Se trata de una escena de pleno dramatismo, de tensión y de emoción que busca conmover y exaltar la fe de quien lo observa. En torno al año 1625, la infanta Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos españoles, encargó a Rubens el diseño de una serie de 20 tapices con destino al monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, donde aún se conservan todos ellos. Todos los diseños, pintados sobre tabla, tratan del tema de la Eucaristía, dogma principal del catolicismo que la infanta defendía.
muestran su característica expresividad y vitalidad y su gran conocimiento de las obras de arte de la antigüedad y el Renacimiento. Enrique IV, recibiendo el retrato de María de Médicis, es una obra en la que Rubens imagina un primer encuentro entre los futuros esposos a través del arte. Enrique IV recibe el retrato de su prometida de manos de Himeneo, dios del matrimonio, en la izquierda, y Cupido, dios del amor, en la derecha. Galia, la personificación de Francia, ataviada con un casco emplumado y un vestido adornado con flores de lis, aconseja adecuadamente al monarca, mientras que en la zona superior de la composición se halla la pareja olímpica, Júpiter y Juno, acompañados cada uno por sus símbolos. El águila con los rayos del dios y el carro y los pavos reales de la diosa. La presencia de los dioses simboliza la armonía conyugal. Las figuras se ubican ante un fondo de paisaje en el que observamos una columna de humo como referencia a la reciente guerra de Saboya, hecho por el que el monarca aparece con armadura y portando el cetro y la banda de general. Con su casco y escudo juegan dos amorcillos a sus pies. El objetivo del matrimonio será convertir a un monarca belicoso en un rey amante de la paz, lo que provocará la prosperidad y el desarrollo de las artes en el reino. Siguiendo con Enrique IV y María de Medici, representa la boda por poderes. La ceremonia había tenido lugar el 5 de octubre de 1600 en Florencia, momento que Rubens tuvo la oportunidad de contemplar. La esposa aparece en la zona izquierda de la composición, recibiendo el anillo matrimonial que le impone el gran duque de Toscana, su tío y representante de Enrique IV. El enlace es bendecido por el cardenal Pietro Aldobrandini y contemplado por los miembros de la corte, entre ellos el propio pintor, que no dudó en autorretratarse. La figura del joven con una antorcha es la única referencia alegórica. Se trata de nuevo de Himeneo, el dios que preside el cortejo nupcial y porta la antorcha del matrimonio. La escena tiene lugar ante una espectacular estructura arquitectónica presidida por una estatua de Dios Padre con Cristo muerto, una muestra de la admiración del pintor por la estatuaria. Los retratos son de gran verismo, atendiendo tanto a su aspecto realista como a su contenido expresivo, demostrando la facilidad del maestro en esta faceta. Las calidades de las telas y los diferentes detalles del atrezo que envuelve la ceremonia están conseguidos con gran maestría. Aquí Rubens representa a don Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, que monta un brioso caballo blanco. Su mano derecha empuña el bastón de general y viste una armadura en la que destaca el collar de la Orden de Santiago. Está de frente, apartándose del tradicional retrato ecuestre que había establecido Tiziano en el de Carlos V en Mühlberg. Al fondo, una escena de batalla y nos exhibe altanería y el orgullo del válido. Hay un detallismo maravilloso en la armadura o en los engarces del caballo. Con esta obra, el maestro se da a conocer en España, donde sus primeras pinturas o sus pinturas en general gozarán de gran estima. Una obra archiconocida de Pedro Pablo Rubens es El juicio de París. El maestro recoge el momento en el que París, hijo de Príamo, rey de Troya, toma la manzana que le da Mercurio
para que se la entregue como premio a la diosa más bella. Las tres deidades esperan la resolución del atractivo juez: Atenea con sus armas, Venus acompañada de Cupido y Juno con un pavo real. Sobre ellas se sitúa un amorcillo que corona a Venus, anticipando la elección del joven, ya que París consideró a Venus la más hermosa. Todas las figuras se disponen como en un friso clásico. Al fondo contemplamos un paisaje en el que se encuentran las ovejas de París, ya que su padre había sido advertido de que causaría la ruina de su país, por lo que consideró prudente alejarle de la corte troyana. Las diosas están resaltadas por la luz. Sus bellos cuerpos desnudos nos ponen de manifiesto el canon de belleza femenina durante el barroco, mientras que en los cuerpos masculinos observamos una clara referencia a Miguel Ángel. En 1639, Rubens pinta esta, que será una de sus últimas obras. Fue enviado a Madrid este cuadro y colocado en el Palacio del Buen Retiro, donde fue muy apreciado por todos los que lo contemplaron. En diciembre de 1630, Rubens vuelve a contraer matrimonio. Había enviudado en 1626 y se casa con la joven de 16 años Helen Forment, hija de un próspero comerciante de sedas amigo del pintor. Su matrimonio será un tónico para él, ya que está en una edad de madurez, y la felicidad conyugal que vivirá la pareja se pone de manifiesto en el jardín del amor. Rubens parece presentar a su bella esposa al conjunto de damas y caballeros que participan en una fiesta junto a un palacete barroco, que supuestamente se trata de la casa de campo que tenía el maestro a las afueras de Amberes. Pero esa escena amorosa se anima con la presencia de varios amorcillos, mezclando así lo real con lo fantástico. Resulta una obra de gran encanto por la riqueza y belleza del colorido, la gracia de los amorcillos, las calidades de las telas de los vestidos y la expresividad de los personajes. Finalizamos a Rubens con una de las obras más importantes de su carrera pictórica, Las Tres Gracias, que también podemos decir que es la obra más famosa de él. Fue adquirida por Felipe IV entre los bienes del pintor, subastados tras su fallecimiento el 30 de mayo de 1640, pasando a decorar algunas de las salas del Alcázar de Madrid. Las Tres Gracias se llamaban Eufrosín, Talía y Aglaé, y eran hijas de Zeus y Eurimone. Siempre aparecen desnudas, ya que la belleza no necesita cubrirse. Son las representaciones de la afabilidad, la simpatía y la delicadeza. Están conectadas entre sí a través de los brazos, el velo y sus miradas. Son mujeres entradas en carne, pero proporcionadas y elegantes. La sensación de movimiento y gracia que irradian las tres jóvenes es excelente, obteniendo el efecto de invitar al espectador a integrarse a la escena. Las flores de la guirnalda superior y el fondo de paisaje acentúan la belleza del conjunto. El fuerte foco de luz que utiliza el maestro resalta el colorido perlado de las muchachas, en cuyos rostros creen algunos reconocer las facciones de las dos esposas del pintor, Isabella Brandt y Helen Forment. El hecho de estar pintado
sobre tabla indica la relación del maestro con la pintura flamenca antigua. De esta manera pasaríamos a hablar del barroco en Holanda. Lo primero que tenemos que decir es que nada del barroco holandés se debe a la Contrarreforma. La figura más sobresaliente es Rembrandt, uno de los grandes genios de la pintura universal, cuya vida podemos dividirla en dos etapas, separadas por el fallecimiento de su esposa Saskia. Una primera etapa donde manifiesta una pintura amable y colorista, y una segunda etapa donde la pintura va a ser bastante dramática pero grandiosa. Las características que definen a la pintura de Rembrandt son, por un lado, el papel predominante del color y de la luz con el uso del claroscuro, y en segundo lugar emplea una pincelada suelta y gruesa muy alejada del detallismo. Si os parece, vamos a empezar a analizar las principales obras del pintor holandés. En esta tenemos a Saskia como Flora del año 1634. Es una representación de Flora, diosa de la primavera y de las flores. Aparece ataviada con traje de fantasía y los símbolos de una divinidad pagana. Pretende pintar una figura histórica y se sirve de su mujer como modelo. Este tema se encuentra íntimamente relacionado con el contexto histórico. En las primeras décadas del siglo XVII, la pasión por los tulipanes en Ámsterdam era una especie de locura colectiva de gran trascendencia económica. En esta pintura, Saskia aparece de perfil y con el rostro vuelto hacia el espectador. La mano derecha sujeta el bastón florido, atributo de la diosa, mientras a la izquierda sostiene el vestido. Hay un gran detallismo en los bordados, la seda y las flores. Nos encontramos ante el retrato de Hendrik Stoffels. Rembrandt utilizó a su amante como modelo en múltiples cuadros. La identificación de la persona retratada en esta pintura se basa en gran medida en el conocimiento de la relación de la modelo con el artista y la informalidad y el cariño con el que se representa. Su cabello está decorado con joyas y ella se muestra que llevaba un abrigo de pieles, con pendientes de perlas y una cadena alrededor de su cuello. La pincelada libre, sobre todo en una envoltura de Jindrek, ha llevado a sugerir que la pintura está sin terminar. Sin embargo, dado que se firmó la pintura, es probable que el propio Rembrandt considerara que estaba ya terminada. La ejecución meticulosa de la cara, dándole mayor énfasis, es una técnica que se encuentra en muchos de los retratos de Rembrandt. Aquí tenemos un retrato de Tito, que es el hijo de Rembrandt. Tito fue el único hijo que sobrevivió de los que tuvieron Saskia y el pintor. Nació en 1641 y su madre moriría al año siguiente, por lo que el pintor se tuvo que hacer cargo de su educación. Desde pequeño, Titus era instruido por su padre en el arte de la pintura, pero le gustaba más el comercio, a lo que se dedicaría en cuerpo y alma. Murió en 1668, un año antes que el maestro. Cuando Rembrandt hizo este retrato, el muchacho tendría unos 14 años. Vemos a Titus sumido en sus pensamientos, olvidándose de los papeles que tiene ante el pupitre. En su mano izquierda sostiene un plumero. Las manos y el rostro han sido iluminados con claridad, destacando así de las sombras del fondo y dando la sensación de mayor volumen. La luz
también se refleja en la parte delantera del pupitre, donde Rembrandt parece haber practicado varias técnicas. Como buen pintor de retratos, que era, se preocupa por captar la expresión del personaje retratado, aunque sea con una pincelada suelta y empastada, como vemos aquí. Uno de los cuadros más populares de Rembrandt es la lección de anatomía del doctor o profesor Tulp. El encargo le llegó del gremio de los cirujanos que querían hacerse retratar en el transcurso de una clase de anatomía. El cuadro fue expuesto en la sede del gremio en 1656. En 1828, el lienzo fue adquirido por Guillermo I de Orange para el Museo de La Haya. El protagonismo de la escena es el doctor Nicolas Tulp, representado a la derecha de la composición. Profesor de anatomía del gremio de cirujanos de 1628 a 1653, Tulp se granjeó el nombre de Vesalio de Ámsterdam. Fue el primer anatomista que realizó personalmente una disección, poniendo al descubierto los tendones de la mano. El cirujano está haciendo la disección de un brazo y con la mano izquierda ilustra su funcionamiento. Con esta pintura, el artista ofrece una original interpretación del género del retrato de grupo. También es un cuadro de historia, en el cual se representa el desarrollo de una acción que hace participar a todos los personajes que aparecen. La operación realizada por el profesor es seguida con atención por todos los presentes, que la comparan con lo que dice el libro colocado en primer plano. Otra de las obras famosas de Rubens es La Ronda de Noche. El cuadro fue encargado al pintor para decorar la sala principal de la sede de la milicia cívica de Ámsterdam. Es un retrato de grupo del capitán Frans van Imhoff y algunos miembros de la milicia de los arcabuceros. A finales del siglo XVIII, las pesadas capas de barniz oscura y acumuladas con el paso del tiempo dieron lugar a la idea de que se trataba de la representación de una patrulla nocturna, idea de la cual deriva el título del cuadro. Rembrandt interpreta el retrato de grupo como una escena de historia. En el centro, junto al capitán, el lugarteniente Veit Rudenburg da a los milicianos la orden de ponerse en marcha. En torno suyo comienzan los preparativos para formar fila. La presencia de numerosas figuras secundarias ataviadas con traje histórico aumentan el valor narrativo de la composición. Hay algunos elementos símbolos, de modo que el cuadro puede ser leído como un elogio de la milicia y de su papel en la vida ciudadana. En especial, la niña vestida de amarillo del segundo plano, al parecer una cantinera, aporta a la escena un elemento muy significativo. El pollo que lleva colgado del cinturón es una alusión al emblema de la milicia de los arcabuceros, que contenía 2 patas de pollo. Las figuras salen en dirección al espectador de un fondo oscuro, iluminadas por fuentes de luz exteriores al propio cuadro. Rembrandt insistió en los retratos individuales, describiendo minuciosamente la fisonomía, los trajes y la arma. El color, material y táctil crea un punto de gran intensidad luminosa que coinciden con los centros simbólicos de la composición. En esta obra se retrata a los miembros de una comisión del gremio de los pañeros, encargados de verificar la calidad de las telas que se producían y vendían en Ámsterdam. Este cuadro permaneció en la sede de la corporación junto con 5 más
hasta 1778, año en el que fue trasladado al Ayuntamiento de Ámsterdam y en 1808 fue entregado en préstamo al naciente Rijksmuseum. Los personajes que aparecen en el cuadro han sido reconocidos, ya que para 1661-1662 existe una lista de los síndicos titulares. El hombre sentado en el centro, ante un libro abierto, es el presidente de los síndicos, Willem van Doyenburg, rodeado de su ayudante. El personaje de pie, en segundo plano, es Frans Bell, el sirviente que servía en el palacio del gremio y se ocupaba del mantenimiento. Se cree que los síndicos habrían sido retratados al término de una reunión, sorprendidos por un acontecimiento inesperado. En 1652, el noble italiano Ruffo de Calabria pidió a Rembrandt una media figura de filósofo para su colección. 2 años después, el artista envió a Mesina Aristóteles, que fue plenamente apreciado por el comitente. Sí. Vemos a Aristóteles con la mano derecha sobre un antiguo busto esculpido de Homero, mientras que con la izquierda se detiene en la cadena de oro que adorna su atavío. La joya lleva un medallón con el retrato de Alejandro Magno, que fue discípulo de el célebre filósofo. Del maestro, el guerrero aprendió a amar la obra de Homero, exaltado por Aristóteles en su poética. Desde el punto de vista simbólico, es posible que Rembrandt quisiera ilustrar 3 actitudes humanas distintas: la disciplina, Aristóteles, el ingenio, Homero, y la acción en Alejandro. En esta pintura se representa a Aristóteles según los cánones típicos de los retratos de intelectuales y hombres ilustres. Detrás de él se vislumbra el libro y está rodeado de esculturas antiguas. El busto de Homero reproduce de hecho los rasgos de un conocido original helenístico, tal vez documentado en la colección de Rembrandt. Este buey abierto fue conservado por Rembrandt en su estudio hasta que se vendió en subasta. Al parecer es posible reconocerla, esta obra en la lista de bienes redactada en 1646 con vista a la venta en subasta. En la pintura holandesa de género, la presencia de animales muertos y descuartizados era frecuente en las escenas de cocina. En el fondo se distingue una mujer que se asoma por una puerta, pero la atención del pintor está enteramente centrada en el tema del buey. El cadáver del animal está colocado en primer plano y descrito con tonos crudamente realistas. El color es denso y la luz incide sobre la carne, proyectando sombras reales. La sangre coagulada se traduce en densos esmaltes rojos que parecen gotear por la tabla. Por estas características, el buey abierto ha sido estudiado y copiado por pintores modernos como Delacroix. Desde el punto de vista simbólico, en la pintura de género, la presencia del animal descuartizado aludiría al tema de la prudencia, virtud de la que depende la capacidad para prepararse para las necesidades futuras, disponiendo cuanto pueda ser útil para hacerles frente. Es difícil decir si el pintor quería aludir con esto a su propia y grave situación financiera, que al año siguiente lo llevaría a la bancarrota. Sus cuadros de paisaje, por regla general, nos presentan ambientes otoñales y también de invierno, algo muy adecuado al propio carácter personal de Rembrandt, que de alguna forma vuelca su personalidad un tanto triste en este tipo de paisaje,
principalmente inspirados en las zonas de los alrededores de Ámsterdam, ciudad en la que residía. Llega a abandonar el paisaje real para modificarlo con sus pinceles y plasmar en él visiones mucho más subjetivas, envueltas en cierta aura de misterio, algo que se debe a su particular difuminado de la forma envuelta en luces fantasmales, un efecto que logra con la aplicación de manchas de pintura. En realidad, en una obra como esta, de paisaje tempestuoso, Rembrandt nos está contando una especie de drama que consigue con variaciones de pocos colores, y solo con eso es capaz de enfriar o calentar ciertos puntos de la escena con las diferentes pastosidades de la mancha de color. El rapto de Gamímedes representa un mito. El bellísimo Gamímedes, hijo de Tros, rey de Troya, fue raptado por Júpiter en figura de águila. El dios quiso hacer de él su amante y lo llevó al Olimpo, donde el joven se convirtió en copero de los dioses. Después, Gamímedes fue transformado en la constelación de Acuario y se convirtió en inmortal. Ganímedes es un niño espantado y lloroso agarrado por un águila volando. En el oscuro cielo, la única fuente de luz es el rayo de Júpiter, que se percibe arriba a la izquierda. La cara y el cuerpo del niño ocupan el centro de la composición. Aumentan el realismo de la escena algunos detalles. Arrebatado de la vida eterna, Ganímedes aprieta unas cerezas en el puño y aterrorizado se orina de miedo. Entre las interpretaciones simbólicas, Ganímedes, que fue transformado, como he dicho, en Acuario, puede simbolizar el invierno y su lluvia. A esto aludiría en el cuadro de Rembrandt el elemento de la orina, que desciende sobre la tierra vivificándola. Fiel siempre a la técnica del claroscuro, de escenas y personajes bíblicos de ambos testamentos, el tema religioso en la producción artística de Rembrandt es tan significativo como excepcional, pues la realización de este tipo de obras resultaba inusual en la Holanda protestante del siglo XVII. Bien, de esta manera hemos acabado la parte de la pintura barroca referente a Italia y al resto de Europa, y a continuación vamos a ver qué obras tenéis que comentar para clase. Bien, pues con este último comentario me despido, no sin antes recordaros que por favor empecéis a estudiar, que cualquier duda que tengáis me la preguntéis y sobre todo, bueno, que hagáis resúmenes de los temas y que seáis selectivos a la hora de elegir aquello que es más importante del tema y que yo particularmente le doy un mayor protagonismo, hago especial hincapié en clase. Un abrazo a todos y a todas.